Hola, hola, buenas noches. Buenas Hoy es noches. martes 31 Buenas de enero noches. del 2023. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a ver el tema metanoia, la transformación mental y del alma hacia lo espiritual. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y nos acompañan Sofía Ivonne, en este caso es Sara Franco, Sofi y Raúl Arévalo de Ciudad Neza, Elizabeth Pérez y Rosa Holguín del Estado de México, Josefina Kier de Tijuana, Baja California, Carla también de Ciudad Neza, Juan José Becerra de Cusco, Perú, y allá dijimos Josefina Kier de Tijuana, Baja California. Más los que se conectan, hace falta varios jóvenes que hace falta por conectarse, pero al ratito entran. Y vamos a ver este tema que es muy interesante. Y para esto les voy a compartir mi pantalla para que vean las imágenes que puse al principio, ¿eh? Vamos a ver, y quiero que me digan si se ve bien. Aquí de entrada hay una imagen. ¿Sí la ven? Sí, claro. Así es. Sí. Y si ustedes se fijan, esta imagen es muy sugestiva de este tema que estamos presentando. Esa transformación mental del alma hacia lo espiritual. Y aquí el artista lo representó muy bien. Fíjense cómo se ve acá un poco opaco, aquí más claro, y luego aquí como una especie de sol resplandeciente, y luego acá como que hay unas llaves que están apretando las tuercas, y aquí hay un engrane alrededor, y aquí hay un manómetro para medir la presión. Total que supo hacerlo, aquí hay más engranes, y es un engranaje como de un reloj gigante. Está muy interesante esa transformación interior, esa transformación interior que todos queremos tener para pues estar más bien, más resplandecientes, más positivos, más activos y sobre todo más capacitados. Y lo interesante sería que tuviéramos más conocimiento y más energía y capacidad para hacer cosas bonitas, buenas y, ¿por qué no?, con el paso del tiempo. Y seguimos preparándonos a hacer hasta curaciones milagrosas con las gentes que tanto necesitan y con la humanidad oriente. Ese es nuestro ideal y en él estamos trabajando. Aquí junto con todos los jóvenes y maestros que estamos todos unidos en este ideal. Sí, así es la Un cuestión. comentario. Viene. No entiendo eso de la transformación, o sea, transformar que, o sea, ¿cómo? Sí. Si se fijan, pues nosotros, aquí el término transformación viene de las raíces latinas trans, a través de, y forme, o la formación que se trae. Quiere decir, transformar algo, hacerlo diferente. Sí, sí se acuerdan que había unos monitos hace tiempo todavía, y fueron muy famosos hace tiempo, que se llamaban Transformers, que eran unos robots, se paraban y luego se bajaban, se ajustaban y se hacían carros. Y ya cuando querían transformarse, según eso que volaban, se despegaban y ya se transformaban en carros. Y luego en robots. Y eso es algo así parecido, que el individuo tiene que transformarse, pero interiormente, no tanto externamente. Aquí está muy bonita esta imagen. Si se fijan, el lado izquierdo está más opaco y luego ya el derecho está más luminoso y radiante. Entonces, Seguimos con el alma, seguimos con todo lo que, de lo que estamos hechos, entonces transformarnos, o más bien no será expander nuestra conciencia o no sé, algo así, pues. sí, efectivamente, así es. Pero si ustedes se fijan, pues la transformación tiene que ser, bueno, primero viene en la mente, ¿no? Pero debería ser integral, porque somos cuerpo, mente y alma, ¿no?
exacto. Entonces debería ser así. Pero obviamente lo primero que se tiene que dar es la transformación de la mente, porque es nuestro aparato receptivo con el que podemos pensar y en el que tenemos las ideas y los conceptos. Y si ustedes se acuerdan, lo que se dice, que cuando el hombre cree en barbaridades, comete atrocidades, como Así, ponemos el ejemplo de la Inquisición. así es. Entonces se cometen barbaridades porque se creen en esas cosas. Y cuando van cambiando el concepto, van cambiando los conceptos ya por el más humanismo, más amor, van cambiando primero los conceptos y ya dijimos que todos esos conceptos están e inician en la mente consciente. Se toma como cuando le dan una receta de cocina, primero hay una enseñanza teórica y luego hay una prevención teórica y luego tiene que venir la experimentación a ver si es cierto que esto funciona. Y luego ya viene la consolidación. Si lo siguen practicando, se consolida y después viene la asimilación. Se asimila y pasa a formar parte de ustedes. Y es el proceso de los 7 pasos del aprendizaje. Y si se da esto, entonces viene el concepto que es nuevo, el concepto nuevo se aprende y luego se aplica, se experimenta, y luego ya se solidifica y luego ya pasa a formar parte del organismo, del individuo, y después ya se aplica y se aprovecha. Entonces esa sería la cuestión. Pero al principio la transformación pues va a ser en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente con conceptos y con ideas nuevas y con, digamos, aspiraciones nuevas. Porque una persona con conceptos muy materialistas, ¿cuál es su aspiración? Pues para lo puro material. Pero sin embargo, sí, con la vida, con la enseñanza de personas, escuelas, empieza a ver que hay algo nuevo y diferente, empieza a cambiar sus conceptos, entonces ya sus aspiraciones ya no van a ser únicamente materiales, ya empiezan a ser más humanitarias y espirituales. Pero que nuestra mente que nuestra mente no es humana, o sea. No, la mente es un gran aparato, acuérdense. La mente es un gran computador, la mente. Y puedes alimentarlo con lo que sea. Acuérdense, el niño lobo, la niña lobo, la niña perro, vive con perros y creció aullando y ella brincaba como perro y todavía cuando la rescataron a los 15 años, su mayor anhelo y su mayor satisfacción era salir en la noche a saltar y aullar a la luna llena. ¿Por qué? Porque con esos elementos... Con esos conceptos creció, exacto, pero entonces nuestra mente, aquí le estamos metiendo ideas nuevas a nuestra mente. Claro, como siempre, estamos metiendo ideas nuevas a nuestra mente, de acuerdo a lo que ya dijimos. Una cosa es lo que pensamos externamente, que está en la mente consciente, y otra cosa es la programación subconsciente que tenemos establecida, que es la que finalmente manda. Claro, a la hora de la hora. Estamos metiendo ¿Y cómo programamos nuestra mente? Pues sin sentirlo, desde pequeños. Acuérdense que ya al año y medio, es cuando ya crecen las vainas de mielina, bueno, se forman las vainas de mielina de los axones y dendritas de las neuronas del cerebro. Y es cuando el niño toma conciencia de yo. Antes estaba como dormidito, hacía las cosas más en automático, como los perritos, no, nomás sentía. Sienten, ríen, pegan, pero no tienen conciencia de yo y no yo. Yo y ustedes, y todo eso es mágico con ellos. Todo es mágico y después empiezan a tomar conciencia del yo soy fulano, y crece el ego personal. Y eso se da por aculturación. En ese caso de la niña perro y las otros casos de niños lobos, como no hay aculturación, bueno, la aculturación es la de los animales, ¿no? Y esa es la cultura que adoptan. Y entonces ahí así se desarrollan. Y está comprobado que cuando ya son grandes las personas, aunque se quiera enseñar tantas cosas, ya no es posible todo lo que se quisiera, porque ya está establecido muy firmemente esa programación en su subconsciente, ¿se entiende? Y por eso se dice, cuanto más temprano, mejor. De hecho, ahora hay una técnica que se llama estimulación temprana. A los niños de pequeñitos se les está estimulando. Aquí hay una escuela donde vamos a meter a uno de los muchachos, a un niño,
en que les enseñan 3 idiomas. En este caso el español, que es el materno, y es una escuela alemana, van a aprender alemán y van a aprender inglés. Y crecen, y se llevan desde chicos, y crecen hablando los 3 idiomas. De Y forma tan normal como si nada, ¿eh? como si nada de natural. ¿Por qué? Porque eso se les enseñó, eso es programación, ¿no? Claro. Y queramos o no queramos, todos estamos programados de chicos, sin sentirlo, pero fuimos absorbiendo todo lo que decían nuestros padres, el lenguaje, la forma de decirlo. Y todavía ahora cuando fui allá, estuve allá con unas personas, estuve con otros muchachos y les decía, mira, esa forma que tienes tú de hablar, estás expresándolo, es muy, muy predominante. Y en programación neurolingüística se pretende que cambiemos nuestra forma de expresarnos, porque eso va dirigido al subconsciente y se establece como un estímulo y se crean esas estructuras mentales de ese tipo. Y si cambiamos la forma de expresarnos, vamos cambiando también internamente poco a poco esta programación. El caso es que estamos programados y a veces demasiado programados. Hay gente que está muy robotizada y que funciona en automático. Nosotros tenemos la ventaja de que hemos desarrollado un poquito la conciencia y nos hacemos un poco analíticos. Digo un poco, pues, porque nadie estamos al 100%, ¿no? Entonces ya aprendimos a analizar, a preguntarnos a nosotros mismos y a tomar conciencia. Aquí van a ver cómo hay un método de metaconciencia. Aquí lo vamos a tratar un poquito y lo vamos a presentar para que vean qué interesante es y cómo sería importante entrar hasta estas esferas profundas. Nada más que no es tan fácil porque no estamos acostumbrados. Pero que cuando entra uno, por ejemplo, a filosofía, te enseñas a pensar más profundamente y a preguntarte todo. Y por eso es importante, pues, preguntarse y analizar todo siempre. Es muy importante. Muy bien. Y para todos los que me acaban de entrar, ahí llegaron Blanca y Pablo, ¿eh? Y para todos los que acaban de entrar, que no han participado con nosotros, aquí no hay que levantar la mano, aquí hay que decir, yo tengo una pregunta, o quiero aportar esto. Aquí todo el mundo participamos. Todo el mundo participa, y claro, nomás si alguien está hablando, no interrumpirlo, dejarlo que termine. Y también cuando se toma la palabra, por no irse tan lejos, tan largo, porque no nos alcanza el tiempo para tanto. Tenemos más o menos 1 hora para desarrollar este tema. Entonces, ¿ya se entendió? ¿Sí quedó claro, Josefina? Sí, hermano, ya. Ya quedó claro, sí. Es esa transformación. O si se quiere llamar transmutación, además que tiene otra connotación, ¿verdad? Como Pero anarquía. pues viene siendo lo mismo, ¿no? Sí, tiene otra, ya en alquimia tiene otra connotación un tanto diferente más allá. Pero para el caso de transformación está bien, porque en la transmutación pues ya se trata de modificar ya la esencia más profunda. Y quizá aquí también llegaríamos ya después hasta la transmutación, pero por cuanto a la transformación, transformamos, le damos otra forma a eso que traemos y buscamos una forma lo más adecuada posible y que sea lo más funcional y lo más bonita y armoniosa que sea posible, como en un mensaje anterior que mandé. ¿Pero dónde está la felicidad? ¿Adentro o afuera? O sea, adentro. ¿Y cómo se logra? Pues con esa armonía interior que se pueda tener. Que se logre tener, entonces tiene esa sensación de plenitud y felicidad. De otra manera, puede tenerse muchas cosas afuera, pero internamente, pues, no estás feliz. Internamente te falta algo siempre y nunca te sientes satisfecho. Y cuando las personas tienen armonía interior, entonces ya tienen esa sensación de felicidad. Y es cuestión, pues, de conocerlo y trabajarlo. Y en estos grupos lo bonito es que se trabaja. Se conoce, se trabaja, y luego como se repite, se está programando constantemente. Eso es lo bueno. Pues muy bien. Entonces ya entramos al tema, ya quedamos en que esto es una transformación. Eso es la metanoia, la transformación mental y del alma hacia lo espiritual. Aunque acuérdense que ya hemos dicho en otras clases que esa transformación puede ser en cualquier sentido, ¿eh? Una vez vinieron unas personas de Estados Unidos, unos conocidos, y venían con una polémica. Uno de ellos me preguntó, dice, porque tuvo una polémica en un grupo de allá, y yo decía que la evolución puede ser en cualquier sentido, hacia arriba o hacia abajo, evolucionar a lo más positivo o involucionar. Y ya me dijo, ¿tú qué dices? Porque quiero llevar un argumento sólido.
Le dije, pues es que desde el momento en que tenemos libre albedrío y hay evolución, pues tiene que haber involución, así como hay bueno, pues también tiene que haber malo, bonito, feo, luz y oscuridad. Por eso está representado en las columnas del rey Salomón. Tiene que haber de todo, también hay involución, y si no, fíjense cómo las personas a veces se van degradando. Ponemos el ejemplo de los sicarios. Se van degradando, 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 pierden el sentido de humanidad, de dolor, de compasión, y después no les duele hacer nada. Hay una película del Toro, no sé si la vieron, ay, ¿cómo se llama? Que fui a ver, me pareció muy interesante porque era un hombre lobo, hay un hombre encerrado, y que comía carne cruda y toda la gente con el morbo viéndolo. Y resulta que llegó otro individuo y se integró ahí, pero no era muy ético, que digamos, y el hombre se peleó con ese hombre lobo y lo mató, y le dijo, y entonces el propietario le dijo, pues ahora tú vas a ser el hombre lobo. Dice, pero ¿cómo? Pues si está encerrado ahí en una celda. No, no es tan difícil, dice. Toma mucho, y te voy a dar a comer pura carne, y te vas a terminar convirtiéndote en eso. Y terminó convirtiéndose en eso. Es una propuesta muy fuerte, pero tremenda, pero cierta, de degradación. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo se puede hacer una exaltación? Y elevar la conciencia también se puede degradar. Y ahí, pues, hay que hacer el trabajo, y hay que ser conscientes y pues, trabajar, ¿no? Trabajar y sobre todo hacerse conscientes para estar despiertos. El mismo Divino Maestro Jesús lo dijo, velad sin cesar, porque el tentador está presto a meterse en cadilla y tumbarnos, y a quitarnos la fe y la confianza. En ese ejemplo que puso de la película, quiere decir que esta persona conscientemente decidió convertirse como estaba el otro, o se fue metiendo de manera inconsciente. Sí, no lo hizo conscientemente. Se fue metiendo poco a poquito porque traía arrastrando muchas cosas. Era un individuo normal, inteligente y capaz, civilizado, pero traía un sistema para enseñar, para engañar a las gentes, aprovecharse de ellas. Y entonces se metió en muchos problemas porque quiso engañar a un señor que tenía mucho dinero para estafarlo. Y como lo descubrieron, mató a uno de los individuos, corrió y empezó a caer en un estado de degradación por sus malas acciones. Empezó a caer, la vida lo fue arrastrando cada vez más. Y ya terminó refugiándose en el circo, porque había estado en el circo. Cayó al circo ahí y después formó parte del circo. Y después cayó al circo ahí donde tenía el hombre lobo. Y estando ahí en el circo le dio un refugio. Y el hombre lobo el hombre lobo se les escapó y lo mataron. Y el dueño del circo necesitaba un hombre lobo. Y entonces le dijo, y ya lo vio y le dijo, pues ya le platicó cómo venía, yo vi cómo estaba toda su condición. Dijo, tú eres un buen candidato. No puedes salir a la calle porque te agarran. Ya debes muchos crímenes y muchas muertes. No puedes salir. Entonces lo único que te queda es refugiarte aquí en el circo. Pero como no sabes hacer otra cosa, lo que te corresponde ser un hombre lobo, y así no vas a sufrir, porque siempre vas a estar embriagado y comiendo carne cruda. Y como vas a estar embriagado siempre, se te acaba de sufrir y se te suprime tu conciencia. Y el otro, Ya recuerdo esa escena que lo tenían en el fondo como, pues sí, preso, en una jaula, y le aventaban galletas. Sí, exacto. Ajá. Sí, exacto. Sí. Sí, así es. Entonces estaba preso en la jaula y le dijo, tú vas a ser el hombre lobo, y ya lo metieron a la jaula y ya le dieron a que tomara mucho y pierde la conciencia, lo meten a la jaula, le dan pura carne y ya sirve espectáculo para la gente. La gente le avienta cosas y él les gruñe y pues ya es un hombre lobo y se fue degradando, pero era una persona normal y él no lo aceptó conscientemente que yo voy a ser vecino. La vida lo fue llevando y así es, ¿eh? La vida te va llevando, si te descuidas, te envuelve la vida y te hunde ahí. Te hunde ahí. Y son etapas. Y desgraciadamente cuando se caen en esas situaciones, hay muchas vidas para poder salir. Lleva muchas vidas para poder salir de una situación de esa degradación. Es muy difícil recuperarlo. Pero bueno, hay siempre una nueva oportunidad, ¿eh? Hasta esos individuos pueden salir
Y además hay un dicho que dice, como dice, Dios se vale de los arrepentidos, porque no hay mejor convencido que un arrepentido. Ya vivió todo, ya sabe todo, se arrepintió, y a eso vamos a llegar aquí también. Entonces se puede ir hacia arriba, elevando la conciencia y depurando, o hacia abajo, haciéndose más malvado y depravado. Bueno, entonces está bien, ya vimos eso. Y ya, entonces vamos a ver ahora ya un poquito la teoría, y dice que la palabra metanoia viene del griego metanoia, de meta o meta, más allá, y nous, como conocido metaconciencia, ¿no? La conciencia que está más allá de la conciencia normal. Y nous, que es mente intuitiva, la parte más elevada del alma. Y alguien, en la Grecia antigua de Sócrates y Platón, se creía que era la parte más elevada del alma y que a través de ella el intelecto superior o nous era la parte más elevada que podía percibir el mundo de las ideas o mundo elevado correspondiente al cielo del cristianismo. Recuérdense que Platón exponía que estaba, no sé si se acuerdan de la metáfora de la caverna de Platón. Muy interesante porque dice que la humanidad vivía como en una caverna que estaba vigilada y cuidada por unos individuos y había una hoguera, veían las sombras reflejadas al fondo y como ellos los tenían prisioneros y no podían ver hacia atrás, nomás podían ver hacia el fondo, veían las sombras al fondo y creían que esas sombras eran la realidad. Y cualquiera que le dijera lo contrario, pues lo juzgaban o lo mataban porque creían que estaba equivocado. Y que alguien pudo salir y vio el mundo externo y dijo, es que este es el mundo real. Y dice, ese es el mundo de las ideas, el que refleja este mundo. Como cuando expusimos el universo holográfico, dijimos, este es un holograma. Es de un mundo, el reflejo de un mundo superior. Dice, es el mundo de las ideas. Y dice, y la mente normal no puede percibirlo, tiene que ser el nous, esa parte más elevada del alma que puede percibir el mundo de las ideas o mundo elevado, y que corresponde al cielo del cristianismo, que dice los cielos, ¿no? La parte superior, y la tierra, la parte intermedia, y el infierno, la parte inferior, de infernus inferior, ¿verdad? Y esto significa ir más allá, la transformación de la mente y del alma en el sentido de elevación de conciencia que lleva a ser semejante al espíritu. Aunque los griegos no lo conocían como espíritu, espíritu es un concepto posterior del cristianismo, ya ven que espíritu es un término latín que significa soplo o aliento, lo mismo que pneuma, aire o soplo en griego. Entonces, eso sería la metanoia. Esa transformación para elevar el alma, la mente y la conciencia a estados superiores y hacerse semejante al espíritu. Se va haciendo, claro, poco a poquito, no es cuestión de un abrir y cerrar de oxígeno, sino que tiene que ser un proceso. Y de hecho, pues todos estamos en ese proceso. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿hay alguna pregunta o intervención? Si creen que tienen algún ejemplo para complementarlo, adelante. Así, si alguien tiene un ejemplo o una intervención, pues se hace más bonito, ¿eh? Bueno. Entonces, nosotros vemos que su sentido literal griego de metanoia denota una situación en que hay un recorrido que se ha tenido, como en la vida, ¿no? Se ha llevado un recorrido y tiene que modificarse ese recorrido, que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección, como cuando alguien anda muy extraviado. Me estoy acordando de una película que vi en este momento que se llama La Misión, muy famosa hace tiempo. ¿Con quién? Con Robert De Niro, ¿verdad? La Misión. Y era una misión, pero no es de misión de hacer algo, sino que en la antigüedad se fundaban, ¿cómo se podrá llamar? Como estancias especiales para los indígenas. Y le llamaban La Misión. Y esto ocurre allá en Sudamérica, con los indígenas. Robert De Niro era un español y era malvado con los indígenas, hasta que tuvo una especie de visión y entonces comprendió que estaba haciendo mal y ya se dedicó a defenderlos a ellos. Se dio esa transformación interior. Está muy bonita, ¿eh? Si pueden verla, por ahí debe estar en YouTube La Misión.
muy bonita, hermosa, y además con los escenarios de las selvas y todo, es hermosísima, y fue famosísima en su tiempo. Y ahí se manifiesta esta metanoia en el individuo. Llevaba un recorrido, un camino, y se dio cuenta, se enteró, y tomó conciencia, y ya tomó el camino, pero en sentido opuesto. Ya en lugar de abusar de ellos, los defendió, y hasta dio su vida por ellos. Y en retórica se utiliza este término para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla, para redirigirla de manera más adecuada. Cuando se dice de alguna manera, a momento, esto no es lo correcto, me equivoqué. Vamos a rectificar, miren, esto es lo correcto. Hizo un proceso de metanoia, de transformación interior. Bueno, hasta aquí queda claro, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, cuando haces una corrección en algo que, o sea, algo que te da, que lo hiciste sin pensar o sin estar consciente, cuando transformas eso también es metanoia. Sí, sí, en retórica o si lo haces también por escrito, o hablado o escrito, también es metanoia. Es una transformación, hiciste un proceso, que ibas en un sentido y dijiste, no, momento, aquí no vamos bien. Y eso es metanoia. Y corriges. Sí, con una corrección, exactamente. Muy bien. Ujú. ¿Y por qué? Porque es un proceso de transformación que cambia la forma de pensar, de sentir, de ser y vivir. Claro, puede ser nada más en el aspecto literario, en ese, como dice Elizabeth, o puede ser en retórica nada más, pues están hablando o escribiendo, o ya en la vida misma, ¿no? Con algo más profundo. Y aquí vamos a ver después cómo también se aplica en la psicología cognitivo-conductual. Entonces, la metanoia es el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, ya en la vida, ¿verdad? En la vida con los individuos, que cambia la forma de pensar, de sentir, de ser y de vivir. Porque al pensar diferente, ya eres algo diferente y ya vives de manera diferente. Y en la teología cristiana se entiende como un cambio transformador del corazón o conversión espiritual, o sea, interior, no nada más por fuera, como les platicaba de la película. Es un cambio interno. Y eso se ha dado mucho. Acordémonos también de San Francisco de Asís, que era un joven que andaba con toda la bola de muchachos ahí tomando y hasta perseguían a una loquita y andaban así. Y ya cuando le llegó la transformación, pues ahí se ve como si fuera un soplo del espíritu que le entró, ¿no? Y entonces sufrió esta transformación interior y cuando salió al campo de encontrar a la loquita corrió y se escondió y la alcanzó y le dijo, no, espérame, ya pienso como tú, ya veo las cosas como tú, ya amo las flores como tú, porque antes iban a perseguían y le echaban agua y le hacían maldades toda la bola de muchachos. Pues sí, andaban de abusivos, lógico, lo normal, ¿no? Pero aquí lo más interesante es cómo la persona se llega a dar cuenta, cómo puede llegarle esa luz para entender que estaba actuando mal. Sí, muy interesante, fíjense. En la vez tenemos planeado, ya el próximo mensaje va a ser cómo dar los pasos para que se lleve a cabo la metanoia. Exacto. Y ya aquí sería interesante porque ya vamos a hacer varios planteamientos. Y el primero más sencillo sería, para ustedes va a ser muy fácil, pues que entren ustedes en el Espíritu Santo y ya, con eso. Pues nomás así de fácil. Así de fácil. Los apóstoles les llegó el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y ya se ocupan de ellos mismos y ya trabajan por la labor del Espíritu Santo. Ya transmutan, o sea, superan la personalidad con su ego personal y anhelo material de vivir para sí mismo y entran a la vida completamente impersonal. Y ya se ve ese cambio. Entonces la propuesta va a ser, pues nomás buscan al Espíritu Santo, lo encuentran, que entren ustedes y ya con eso. Y van a decir, ¿a dónde vamos? ¿A la tienda? Ahí lo buscamos, ¿o dónde? ¿En Walmart? ¿Dónde? En Walmart, ¿a dónde vamos a buscarlo? $4 cuesta, van a decir los americanos, ¿no? Sí. Por $4, como Simón, ¿no?
el famoso Simón, ¿no se acuerdan de un pecado que existía antes y todavía existe en la iglesia? Se llama simonía. ¿Qué quiere decir? Era Simón el mago, que estaba en la época de Pedro, cuando ya después ya había hecho la ascensión del Divino Maestro, y ellos recibieron el Espíritu Santo y se reunían en congregaciones y entregaban todo su dinero y bienes a la comunidad para beneficio de la comunidad, y ahí convivían todos. Y había, integró con ellos un mago, que se llama Magio, que tenía ciertos poderes, se llamaba Simón el Mago. Y entonces, ya viendo que hacían curaciones milagrosas y tenían poder del Espíritu Santo, le dijo a San Pedro, ¿en cuánto me cobras por transportar en mí el Espíritu Santo? Por pasarme el Espíritu Santo. Y ella le dijo, es que, ya lo regañó y le dijo, es que eso no se da por dinero, eso se adquiere por cualidades y virtudes. Él viene a ti. Y por eso se llama simonía, el pecado de querer comprar las cosas sagradas, ¿no? Y del Espíritu. Entonces, así sería de fácil. Esa sería una de las propuestas. Y otra, pues hay procesos, y hay métodos, y hay sistemas, hasta del yoga, ¿no? Y de la oración, de todo. Y vamos a hablar ya la vez próxima, ¿qué sería? ¿Y qué podríamos hacer nosotros en la práctica y en la vida diaria, no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Meditaciones, oración, desarrollo de chakras, todo eso. ¿Que no es intuición eso también? Sí, pero la intuición pues es una facultad. La intuición es una facultad normal del humano. Y eso pues no es tan difícil desarrollarlo, sobre todo las mujeres. Hay muchas que tienen la intuición muy desarrollada. Aquí tenemos a mi hermana Josefina, Sarita, Carla, tienen una intuición pero bien desarrollada. Claro que todavía puede estar más, es su intuición y es una bonita cualidad. Pero lo que ya estamos hablando, pues, desde el proceso de metanoia completo, muy elevado, ya es una conversión muy profunda, como de ese estilo que estamos diciendo, ¿verdad? Claro. Del estilo de San Francisco de Asís. Y de hecho lo estamos llevando, ¿no? Y los que seguimos y vamos en el camino, quizá algún día podamos lograrlo por completo. Es muy probable y ojalá pues logramos nosotros realizar ese proceso total de conversión interior. Y ya los maestros también avanzados también ya lo han logrado en cierta medida, otros en gran medida. Ahí vamos todos poco a poquito en el camino. Y entonces, este es un cambio transformador del corazón o conversión espiritual. Así se conoce en la teología cristiana. Y es el cambio de opinión, arrepentimiento y expiación, conversión y reforma. Primero que se tiene que cambiar el concepto y luego ya arrepentirse de lo que se hizo, hacer la expiación, buscar la forma de compensar el daño y cosas por el estilo, y luego la conversión, convertirse ya a un estado de vida más bonito, y ya se reformó todo aquello, ya adquirió una nueva forma y se dio la meta. Automáticamente, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego esto ha tomado una connotación de culpa, ¿no? Una vez que en la iglesia, por mi culpa, por mi grande culpa, y aquí no, aquí no, aparentemente él va a decir, esto parece ser así, no, aquí no, sino que es una transformación o conversión por una convicción interior que surge en la persona porque se encuentra insatisfecha consigo misma y se da cuenta que iba por un camino equivocado. Entonces ya dice, ay. Otro caso muy bonito de metanoia es el de San Pablo, ¿se acuerdan? Que andaba persiguiendo a los cristianos y los mataba. Andaba persiguiéndolos y cuenta la historia, pues ahí, en los Hechos de los Apóstoles, que iba en su caballo y de repente apareció una luz muy brillante, el caballo saltó y se cayó al piso, que vio ahí al Divino Maestro y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y se quedó espantado. Y él no creía, obviamente, pues, no creía que andaba matando a los otros porque decía, estos son los fanáticos mentirosos. Y ya que vio eso, se convirtió. Y ya empezó a predicar. Tuvo la conversión completa y empezó a predicar por toda Asia. Fue el que llevó más prédica. Pues ya hizo lo opuesto, ¿verdad? Sí.
Entonces, pero no es porque por culpa de remordimiento, sino porque hay algo interno que lo mueve y hace esa transformación. Claro. En estos casos, sí. Y en tiempo de los primeros cristianos se decía de aquel que encontraba a Cristo. Lo encontró, así como decimos de San Pablo, o alguien más, esas personas muy místicas, encuentran a Cristo y logran esa transformación. Y a veces grandes pecadores. Y eso lo tenemos muy visto en la vida de los santos. Por ejemplo, uno de ellos era muy conocido hoy, San Agustín de Hipona, muy conocido. También era un hombre muy mundano. Y entonces se convirtió en santo. Hay unos poemas muy bonitos que hizo, que dice, tarde también. Hermosura tan hermosa y tan linda, tarde también. Tú estabas en mí, pero yo no me daba cuenta que estabas en mí. Estaba distraído y buscaba las cosas externas. Pero ahora te encuentro y me uno a ti. Muy hermoso, hermosísimo. Pero místico, pero hermosísimo. ¿Sí? Entonces él lo encontró. Qué bonito. Sí, y experimentó una profunda metanoia, como si fuera una revelación y transformación, y produjo esa hermosa transformación interior. Y ahí está, pues, es algo que existe y se da. Solamente que, pues, tendríamos que, bueno, primero ya lo estamos viendo, que es lo importante, como decíamos, primero el concepto, lo estamos entendiendo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Si nos gusta, y como a todos nos gusta, pues vamos a intentarlo, aunque sea poco a poquito. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Déjame ver si es el momento que lo vamos a tratar. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando es un cambio, pero ese cambio empieza primero por un remordimiento, ¿eso no funciona como metanoia? Podría Si ser. el principio es un remordimiento, pero de todos modos surge esa transformación, ¿no sería lo mismo? Pues la metanoia se supone que es un cambio profundo por convicción, pero lo estoy viendo y ahora que lo preguntas, Elizabeth, yo creo que también funciona si es un remordimiento el que te dio porque no estabas conforme, como se dice aquí, porque estás insatisfecho consigo mismo. No sé quién me dijo, me di cuenta que era malo. ¿Quién? Muy conocido, Messi, porque cuando ganaron la Copa del Mundo, se pusieron bien sangrones, los argentinos. Pues sí, ya sabíamos. Bien sangrones y empezaron a talar y a hacer cosas obscenas. Payasada y media. Sí, pero creidísimos, ¿no? Por eso. Y los otros que habían perdido, burlándose de los que habían perdido y haciéndoles... Claro. Y luego apareció Messi ahí que se le quiso sacar uno para disculparse, para otro de los contrarios, y le dijo, fuera lobo, fuera lobo. Y ahí aparece, y él mismo ya vi el reportaje que dice, no me gusto ahí. Entonces, por lo menos tuvo un poco de conciencia. Sí, porque tiene más calidad, de los que tienen más calidad humana, Messi. Claro, así es. Entonces, tomó conciencia y digo, no me gusta así. Y como dice Elizabeth, a lo mejor ese sentido, esa sensación de remordimiento que siente uno, pues, cuando sabe que no hizo bien las cosas, se da cuenta. Entonces, no hizo bien las cosas, eso, de hecho, le va a inducir a ser mejor y a lograr una metanoia, pero, digamos, pasos de la metanoia, ¿no? Porque como se plantea aquí, pues es un estado muy elevado, es el nous, es la parte muy elevada, pero puede ser a un nivel pequeño en la conciencia, y es un pequeño cambio de conciencia que con el paso del tiempo lo va a llevar a la metanoia, que sería ese proceso completo. Pero el remordimiento podría ser el estímulo que lo lleve, o ese encuentro como Era la inversa, doctor, que ¿sí? después de la metanoia llega el remordimiento porque no tenía la conciencia. Entonces llega la conciencia a través de la metanoia y dices, wow, ¿qué hice? Sí, es cierto, Pablo. Puede darse ese caso también, que antes, sí, de hecho, ya nos ha pasado, cuando puedo no ver lo que hizo o vidas pasadas o recorrido por vidas actuales. Entonces, uno lo que hizo y dice, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pues que en esta vida cada rato le pasa a uno. Sí. Que lo haga así uno sus barbaridades y luego al rato recapacitas y dices, yo hice esta tontera. Pues sí, fíjate que tú lo hiciste.
Y ahí nos pasa cada rato, yo creo muy seguido, a mí me pasa cada rato. Pues a todos nos pasa y nos damos cuenta y después ya cuando tomamos conciencia viene ese remordimiento o ese reconocimiento, porque lo que uno tiene que aprender es a no autocastigarse. Eso de autolacerarse es lo peor, ¿eh? No autocastigarse y a reconocerse y amarse tal cual es. Y no lastimarse, pero tampoco sobreconsentirse, sino que reconocer. Pero reconocer, no tener sentido de remordimiento, como decían antes, arrepiéntete, eres malo, sí, eres malo, yo soy malo, para hacer que se arrepienta, ¿no? Claro. Sí, como proceso, pero no es lo adecuado, porque es el otro extremo y luego ya viene el rebote, por la ley del péndulo, ¿no? Es uno de los 7 principios herméticos, que también vamos a ver aquí los principios herméticos luego. Hice una síntesis del Kybalión para que lo vean que bonitos están y para explicarlos sencillitos. Entonces te vas de un extremo a otro y luego se te regresa. Y tienes que ir al equilibrio, no por el remordimiento. Lo sientes y dices, ay, hice mal. Bueno, pero me perdono de todas las cosas que he hecho inadecuadas. Pero también, si veo que son inadecuadas, pues entonces ya no voy a repetirlas. Me propongo no repetirlas. Y me propongo, y si vuelvo a caer, pues es el proceso de enseñanza. Es el proceso de aprendizaje por medio del ensayo y el error, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Ahora, les decía que hay otra parte interesante, pero la vamos a tratar esta semana próxima. Y en psicología cognitiva, ya se acuerdan lo que siempre decimos, ¿no? Que hay muchas formas terapéuticas. Empezó primero Freud con el psicoanálisis y después ya ha habido muchísimos métodos terapéuticos, hay como 100 actualmente. La terapia conductual, la terapia cognitiva conductual, psicoanálisis, análisis transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una psicología cognitiva que trata de que el individuo tiene que hacerse consciente, tiene que reconocer todo aquello, pero es un sistema especial. Y en este caso, en psicología cognitiva, el doctor Peter M. Senge, que es un doctor en técnica de dirección y gestión de empresas. Management es la técnica de dirección y gestión de empresas. Y estudia mucho la psicología para ayudarlos a que aprendan a dirigir y gestionar empresas. Porque para eso no necesita, ¿cómo no? Si no tienes esa madurez, no vas a poder manejarte bien. Y entonces, para él, metanoia, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Es aprender en relación con la metacognición. Entonces, acuérdense que dijimos ya que meta es más allá. Y cognición es una cognición más allá de la cognición normal. Porque conocemos cómo nos llevamos, conocemos cómo se maneja el auto, conocemos cómo se lee, conocemos muchas cosas. Pero aquí se habla de una cognición más profunda. Y esa metacognición es una conciencia de los propios procesos de pensamiento. Entonces, ya tienes conciencia de tus procesos de pensamiento, tienes que desarrollar, y todo es, ¿cómo se dirá? Todo es cuestión de capacitación, ¿eh? Está como cuando se dice, se va a hacer la meditación viparita. ¿Se acuerdan lo que es el mindfulness? Pues cuando se trabaja con el mindfulness, esa concentración de la mente en la respiración para mantener la mente en el aquí y el ahora. Y fue tomada de la meditación viparita del hinduismo, que después la adoptaron los tibetanos, los monjes tibetanos, y la hicieron famosa. Pero es la meditación viparita, y en ese se necesita mantener la conciencia, primero la meditación, y después se va a lo más profundo del ser. Pero tiene que seguir seguido, pero tiene que mantenerse ahí la conciencia y la atención, ¿se entiende, verdad? Y eso es más difícil de lo que parece. De hecho, está comprobado ya en experimentos que las personas normales pueden estar como 5 o 10 segundos con la atención presente en algo y luego divagan. Y es muy difícil tener la atención presente un minuto. Y ya los monjes de Zen dicen que llevan 1 año o 2 de práctica constante para lograr mantener la atención 1 minuto. Y luego más difícil todavía mantener la mente en blanco. Mantener la atención es relativamente más fácil, pero mente en blanco sin que nada se presente
es más difícil, que lleva 1 año o 2 practicando constantemente para lograrlo. Y entonces se necesita esto estarlo practicando para desarrollar esa posibilidad que está dentro de la mente. De nosotros la tenemos, pero ahí latente, pues, como leer, escribir y hablar. Si nunca le enseñan a un niño, nunca va a aprender a hablar ni a escribir. Es que los que viven con lobos o perros no aprenden a hablar, aprenden a ladrar. Pero ahí está latente la posibilidad. Ellos sí tienen el aparato fonador, los niños. Los perros y lobos no tienen eso, ni el desarrollo cerebral y los enlaces neuronales suficientes para articular la voz y hablar. Pero ahí está, pero está latente, no lo han desarrollado. Y también en todos los humanos está latente esa posibilidad de la metacognición. Pero si no la practican, es como andar en bicicleta, manejar, nunca la van a desarrollar. Tienen que saber que existe y luego ponerse a hacer las prácticas para desarrollar esa conciencia de los propios procesos de pensamiento. Hacerse consciente. Aquí está, estoy pensando esto y aquí está como ocurriendo esto internamente. Así como los engranajes, ¿no? Y esto me está llevando a esto y este proceso me llevó a esta situación. Entonces ya se hace consciente de los propios procesos de pensamiento y obtiene una comprensión de los patrones que están detrás de ellos. ¿Qué me impulsó? ¿Qué lo hizo? ¿Qué me llevó? Y por eso yo les digo, cuando están deprimidos, busquen la forma, traten y encuentren el sistema para que encuentren ustedes el origen de esa depresión. Siempre hay una causa. Y ya cuando la encuentran, el origen de esa depresión, ya la pueden desintegrar, o quitarle la fuerza. Y si no encuentran el origen, están luchando contra la depresión, o la angustia o el miedo. Y cuando encuentran el origen, dicen, aquí está la raíz del problema, y ya pueden manejarlo más bien. Pero para eso hay que despertar ese proceso de metacognición, que es la conciencia de los propios procesos de pensamiento y la comprensión de los patrones que están detrás de ellos, impulsándolos. Y así se produce un cambio de enfoque. Por ejemplo, que ocurrió algo, ¡ay, qué malo está eso! Pero, ¿y qué me está diciendo la vida con eso? ¡Ay, a lo mejor quiero que cambie algo! Un cambio de la perspectiva anterior a otra nueva y que es mejor, el cual se da mediante el cambio de percepción de la realidad, y esto nos lleva a cambiar la percepción de la realidad. Y ya veamos de una manera las cosas y la vida, y ya conocemos el cambio, ya decimos, ¡ay, esto es así! Y aquello que veemos de alguna manera, ya terminamos por verlo de otra manera. Porque si logramos hacer ese trabajo interior, entonces ya se da esa percepción distinta de la realidad. Y eso es a lo que el doctor Peter M. Sen le llama metanoia desde el punto de vista psicológico de la psicología cognitiva. ¿Sí se entiende? ¿Y cuánto tiempo dura o cuánto tiempo es lo mínimo que dura uno en hacer esa transformación? ¿Eso depende del estado de conciencia de cada quien? ¿O Sí, claro. de qué depende el tiempo en que dures en hacer esa transformación? De cada persona. Por ejemplo, hay personas que ni en 100 años lo logran. Y ahí, unos minutos, sí. Y depende de eso. Y sobre todo, como dice Elizabeth, ¿no? La persona. Y aquí hay otra cosa interesante, ¿no? Que, ¿cómo estás en tu secuencia de vida, ¿no? ¿Qué traes? Claro. Por ejemplo, hay personas como Josefina, Carla, Sara, que traen mucha percepción, mucha intuición, y para ellos la intuición es muy fácil. Y cualquier cosita relacionada con eso, como ya lo tienen muy desarrollado, lo agarran fácil, como el que tiene mucha práctica en el computador, ¿no? Aunque no conozca un área, pero ya tiene manejo, entra y la desarrolla fácil. Y el que no tiene manejo, pues le lleva mucho tiempo. Y entonces todo depende de cómo esté la persona, pero sí lleva un poquito de tiempo, digamos que necesitaría. Acuérdense que una maestría se adquiere a una maestría, No, porque una cosa es entender y comprender algo y otra cosa es tener la maestría de. Una maestría requiere de 10,000 horas de estudio y práctica. De práctica. Que corresponde a 5 o 6 años con 4 a 6 horas al día. Pero es como cuando llevas una maestría, como si es una carrera, medicina, psicología, ingeniería. Y luego ya haces una maestría, te tiene que llevar a esa situación. Pero para desarrollar un poquito esto, pues con unas semanas que te pones, ya empiezas a desarrollar un poquito de todo esto, la metacognición. Y ya si la practicas más, o esa, la meditación viparita, por ejemplo, empiezas a practicar, es bien fácil, hay que empezar con el mindfulness.
Me tengo planeado ir allá con los muchachos a Ciudad Neza, y quiero irme para estar en sábado y darles técnicas de este tipo. A ver si ahora sí vas, Elizabeth, porque te estuvimos esperando y brillaste por tu ausencia. Sí, hacer unas prácticas de ese tipo para enseñar ejercicios básicos. Ahí nos dejó esperándola. Muy bien. Así Dice es. que sin palabras, sin palabras. Sí, sí, pues sí quería ir, pero lo que pasa es que le invitaron a una boda, a una bodachera. Pues está como mi hermana María. La invitaron a Hawái. ¿Quién se puede resistir a eso? Bueno, esa es la cuestión. Entonces, ya vimos todo el tema de los conceptos principales y la vez próxima vamos a ver esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué fórmulas vamos a usar para iniciar con el proceso de metanoia, ¿no? En nosotros, que de hecho ya estamos, consciente e inconscientemente ya lo estamos trabajando, pero cómo hacerlo un poquito más efectivo, y si lo hacemos más efectivo, pues lo vamos a hacer en menos tiempo, vamos a hacerlo más rápido. En vez de tardarnos 40 años, vamos a tardar 40 meses, y es ventaja. Claro. Muy bien. Entonces se supone que lo que estamos haciendo ahorita no es 100% consciente, nuestra transformación. Sí, efectivamente, depende, también, qué nivel tengan. Pero quienes no han hecho estas prácticas, no lo hacen 100% consciente. Lo hacen más o menos un poco consciente, un poco inconsciente, y lo van realizando. Y también está bien, porque van haciendo algo bueno, van estudiando y se van preparando y se van capacitando. Está bien. Pero ya entre más consciente se haga, mejor. Y luego ya si se entra el proceso y se desarrolla la metacognición, pues entonces ya va a ser diferente. Pero ya tiene que traer un proceso de conocimiento como se hace en el psicoanálisis. Ya un proceso de análisis más profundo y de reconocimiento de todas las causas y patrones y las pulsiones que están detrás de todos los sentimientos, ideas y pensamientos. Nada más que sí es un poquito eso, aprender un poquito eso y hacerlo consciente y hacerlo siempre. Después se hace en automático. Es como todo, como uno está aprendiendo a manejar bicicleta o el carro, tienes que estar viendo pedales y estar atento. Y ya después, cuando ya se tiene establecido en el subconsciente el programita, ya después se hace de manera natural estarlo siempre revisando y viendo y analizando. ¿Por qué viene esto? ¿Qué hizo que actuara y hiciera esto? Y al descubrirlo, empezó a darse cuenta de todas sus pulsiones internas. Y uno cree que ya venció todo eso, pero no, eso está muy arraigado. Está en lo profundo del subconsciente. Pero es el proceso, pues es el chiste, ¿no? Y es lo bonito de la vida, ¿no? Yo les digo, eso nos deja aburrirnos, porque siempre estamos buscando, encontrando y aplicando cada vez más cosas, y más cosas nuevas. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar con ustedes? ¿Ya no tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces, vamos Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo Sí. darnos cuenta qué es lo que está en mí, pero en lo más profundo de nuestro subconsciente? Esa es la pregunta de los 64,000. Ahí tendría que entrarse un análisis muy profundo, pero el más profundo del subconsciente, pues ahí solamente, ahora sí como dicen, solamente Jesús, o sea, hacer eso, ya entrar ya hasta la mente infraconsciente, donde están los instintos ancestrales y animales, donde están las funciones vitales, que ya puedas contener y mantener la respiración, hacer el actum mortis y todo eso, y que ya tengas dominio y control sobre los elementos profundos como sistema genético, epigenético. Entonces ya son palabras mayores. Sí se puede, sí se puede. Acuérdense que ya les dije que, porque me decían que no se podía hacer todo eso, controlar todos esos impulsos, y les pasé un video de un monje budista que se inmoló como protesta de la guerra de Vietnam, y se quemó todito sin mover una pestaña, hasta que ya se calcinó, se fue de lado. Entonces sí se puede, pero se necesita una super preparación para eso. Preparación, por lo menos ya nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de nuestros impulsos y de esos
a esas pulsiones internas que mueven nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos, ya es un gran avance de la primera etapa. Y ya después, si se sigue más, se profundiza más y se va entrando a lo más profundo, ya se hace un viaje a los reinos internos. Esta es una práctica que yo hago por medio de los mantras, del mantra yoga. Si empieza a entrar, hasta que se entran a los reinos internos, ahí ya se pueden ver muchas cosas del cuerpo, el organismo y cómo está por dentro, pero ya es una práctica muy larga que dura horas. Y a veces se pierde uno, pasa 5 o 6 o más, o 8 horas. He entrado así y se pierde cuando entra uno, porque no siempre puede entrar, ¿eh? Si tiene alguna preocupación o lo que sea, hace una práctica y no entra, o medio entra. Pero cuando logra hacerlo, entra, ya se puede ver todo eso. Pero pues ya son como, ahora sí, como para esas gentes que se dedican mucho, ¿no? Ya como los yogis que se dedican, o quien no tuviera pues muchas actividades, o alguien que ya tenga la suerte de haber resuelto su vida exterior y que ya pueda dedicarse completamente. Ya cuando alguien puede hacerlo así, pues ya qué maravilla. Y si tiene conocimientos y capacidades y lo hace, pues es una maravilla, ¿verdad? Y de hecho, pues lo hemos logrado muchas cosas buenas, pero necesitamos lograr muchas más cosas. Y luego, si lo hacemos en grupo es mejor, porque el grupo estimula. Y luego, unos saben una cosa, otros otra, unos participan así, otros así, y otros de apoyo, los que van más avanzados, y así nos vamos. Pero sí es muy importante. Bueno, antes de retirarnos, primero que nada, mi hermana Josefina, porque tiene que ir a ver su programa. ¿Qué tiene que decirnos de...? Ya se la sabe, mi hermano. Pues qué interesante lo de la metanoia amosa, pero pues yo hablo siempre de las experiencias que yo tengo al respecto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Siempre tengo esto porque pues yo tengo ya muchos años, alrededor de 15 años con mi hermano, entonces me ha servido muchísimo y cuando me pasan cosas en la calle que anda uno por allí haciendo la línea, que en el banco, que en el mercado, que acá, que allá. Entonces, lo que decíamos, cuando uno hace algo mal a los demás o que lastimas a alguien, automáticamente se da uno cuenta, lo sientes. Por lo menos a mí me pasa mucho, que si lastimo a alguien o le hago una grosería o lo que sea, lo puedo ver inmediatamente y pues se siente feo, ¿eh? Se siente feo. A la vez, cuando haces algo bien, el otro día me pasó que estábamos en una casa de cambio cambiando dólares por plata y total que entró una muchacha antes que yo y le dice a la cajera, está a 18.60 y la cajera le dice, no, está a 18.50 y yo ya traía el papelito en la mano a 18.60 y le digo, señorita, aquí está el papelito para que vea la cajera en cuánto está. O sea, fue tan bonita su mirada. Sí. Y los demás que estaban en la línea, o sea, es cuando haces las cosas bien se siente tan bonito. Sí, fíjate que sí. Una vez me ocurrió, porque me hice recordar ese detalle, que hace que siente muy bonito. Iba en el carro y de repente en una calle que no llevaba preferencias, apareció un carro y iba una mujer joven. Y pues por cortesía instintiva, pum, me paré y le dije, pase. Y después ya me di cuenta que era una de las monjitas que estaban por un convento cercano. Pero así volteó y me esbozó una sonrisa tan hermosa. Con su mirada, ¿verdad? Y con la mirada y la sonrisa, pero no me dijo más, nomás volteó a verme y con la sonrisa y la mirada, pero sentí tan bonito en el alma. Que Pues dije, es lo que te digo, es lo que pasa con esas cosas, se da uno cuenta. Entonces, yo le invito a todas nuestras compañeras que se observen nada más. sí, Cuando hacen mal o cuando hacen bien y vean la reacción de los demás. Y eso es fabuloso. Y pues es todo, es mi aportación. muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver Raúl, ¿qué quieres decirnos? Ahora tú que participaste por primera vez, Raúl y Sofi, ¿qué quieren decirnos? ¿Qué les pareció esto que vimos hoy? Buenas noches otra vez a los que no había saludado. Pues bueno, lo que yo entendí personalmente sobre este tema de la metanoia
Sí, es metanoia, ¿no? ¿Así se pronuncia? Metanoia, sí. Ajá. Es esa es, yo lo interpreto así como es como un arrepentimiento. Es como un arrepentimiento sincero y hacer las cosas bien. Creo que hablaban ahorita mucho que cuando ya eh, los que estamos aquí es porque ya tenemos un poco de apertura de conciencia. O sea, sabemos qué es bueno y qué es malo también. Entonces, creo que eso de la metanoia nos ayuda nada más para impulsarnos a ser mejores, que si anteriormente sabe que alguna acción puede causar algún conflicto a otra persona, pues con este estado de conciencia tienes que saber ya cómo actuar y no seguir actuando por impulso. Yo así lo entendí. Muy bien. ¿Y tú, Sofi, qué entendiste o qué te pareció la presentación que tuvimos hoy? Estoy aquí en el dispositivo de Raúl. Pues yo entiendo, bueno, la metanoia, yo lo entiendo como una transformación de los pensamientos que tenemos o de nuestra conciencia, o el trabajo que hacemos para tener una conciencia un poquito, bueno, más abierta y saber em, como distinguir nuestros actos buenos y malos. Y es como una transformación de eso. Yo lo entiendo así. O sea, estar más consciente de nuestros actos buenos y malos. Y pues justamente como lo decía, no recuerdo si fue Josefina, Ujú. ¿sí? Pues te das cuenta de lo que provocas en la gente cuando haces algo bueno y no nada más de vez en cuando, sino tiene que ser algo constante para que se te haga, bueno, no un hábito, sino que sea parte de ti y Sí. parte de tu conciencia que pues estamos formando y abriendo un poquito más. Y como dice mi pareja, pues estamos aquí pues las personas que tienen un poquito más de conciencia. Yo no me considero una persona de conciencia muy abierta, sin embargo quiero aprender a darme, a darme esa oportunidad de tener un poco más abierta la conciencia y estar consciente de todos mis actos y de las consecuencias que me llevan a ello, buenas y malas. Ujú. Eso bueno, yo es lo que entendí en esta reunión. Muy bien, muy bien. Cosas muy importantes. A ver, Carla, ¿tú qué nos dices más bien, qué te pareció? Ya sé que tú tienes mucha capacidad, das cursos y eres muy inteligente, pero más que nada, ¿qué te pareció en esta reunión que tuvimos y la participación de todos? ¿Qué te pareció todo eso? Hola hermano, buenas noches. Pues me parece un tema muy interesante. Ya lo había yo escuchado en alguna ocasión en la Biblia, en el estudio bíblico que te comenté que llevo, y pues justamente bueno, mi interpretación es cuando permitimos que Jesucristo entre dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, pero cuando nosotros le damos apertura a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia, en ese momento se genera la metanoia, que es una transformación de manera consciente. Y pues desde mi punto de vista lo enfoco mucho al ámbito espiritual, lo enfoco mucho a una transformación verdadera. Y cuando estabas explicando el tema, pude tener pues una visión de la transfiguración de Jesús, aunque obviamente no es lo mismo la metanoia que la transfiguración. Así logré percibir la transfiguración de Jesús, que es pues cuando su rostro se ilumina. Y bueno, pues la participación de todos muy interesante. El tema pues va muy afín al tiempo que estamos viviendo en esta época. Y pues yo te agradezco mucho que compartas ese conocimiento, esa sabiduría que mi padre te dota y lo puedas compartir con todos nosotros. Bueno, pues gracias, gracias a ustedes. Maestro Juan José, ¿qué puede decirnos acerca de lo que vimos hoy? Sí, me hizo recordar
una anécdota del maestro Gurdjieff, por ejemplo, que todos sus discípulos estaban al tanto de él y que lo imitaban y trataban de ser como él. Así, ¿no? Lo tenían así. Pero el maestro Gurdjieff hizo un día una cosa. Pues salió con ellos por ahí a un herrero. Y pues agarró un puñado de clavos incandescentes rojos. Se lo metió a la boca. No le pasó nada, ¿no? Dijo, Hagan lo mismo. exacto. Entonces él dijo, ahí tenemos una bonita moraleja, ¿no? Cada quien tiene su camino. No siempre el camino del maestro es el camino del discípulo. También se me vino y recordé otras cosas. La transformación es como la oruga que se transforma en una mariposa. Y luego también hay otras transformaciones acá en América, ¿no? Tal cual, por ejemplo, de serpiente a águila. Y así, en varias culturas, pues también acá en Perú, Huiracocha, esa transformación, ese cambio, es cambiar esa forma de pensar, y tenemos que luchar contra algo muy, muy importante. Sobre todo es un tirano que nos amenaza a todo el mundo. Miedo. Derrotarlo en nosotros mismos. Y esa transformación se va a hacer más concreta y más palpable para nosotros. Eso. Bueno, pues muy bien. Se oyó un poquito cortadito, pero se entendió la mayor parte de todo eso, sobre todo eso de la anécdota del maestro Gurdjieff, que trataban de invitarlo, llegó con un herrero y le dijo, sírvame plomo caliente, con bolitas de plomo hirviendo. Dijo a los demás, a ver, ustedes están tratando de invitarme, hagan lo mismo que yo, denle lo mismo. No, maestro, nosotros no. Es que son diferentes niveles y estados. Y no se puede hacer lo que otros hacen ni se tiene que pretender hacer, imitar pues a otros, ¿no? Cada quien tiene su camino, su proceso y su forma de ser y de llegar. Muy bien, ¿quién más está? ¿Quién falta? Nos falta Sarita. Sarita, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices? Antes de retirarnos. Hola, hermano. Buenas noches. Bien, gracias. Me gusta mucho este tema. Creo que definitivamente es súper importante esa capacidad de ir como rehabilitando esa conexión con discernir, de identificar qué es lo que nos conviene. Pero yo creo que todo puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Es bueno tirar la basura en el lugar indicado, es malo si tirar la basura fuera de su lugar. Y sin embargo, la acción es tirar basura. Entonces, discernir cómo y dónde, creo que es la parte fundamental. Y me gusta mucho la conexión que hiciste con la parte psicológica de la metacognición, porque justo es de tu nivel, ¿no? Como el aprendizaje autónomo, ese aprendizaje individual. Y creo que es así, creo que uno lo puede como puntos en la próxima clase, pero realmente es que cada quien lleva su nivel. Y creo que justo cuando logramos desarrollar esa armonía interior, podemos ser un poquito más empáticos y reconocer que cada individuo va a su ritmo y que aun cuando nosotros a lo mejor llevemos un paso más, aún ahí debemos de ser pacientes con los que vienen, ¿no? Así como los maestros son pacientes con nosotros. Somos... Muy bien, como siempre. Muy bien, qué bonita aportación como todos ustedes. ¿Quién nos falta dando su aportación bonita? ¿Quién falta? Pablo y Blanca. ¿Qué tienen que decirnos ya por último?
Bueno, pues a mí se me hizo muy interesante el tema y yo me quedo con esta parte. La conversión no se da sin convicción. Si yo no me convenzo de lo que yo soy, de lo que yo quiero y de la aspiración que tengo más allá, nunca voy a ir a la acción. Pero para ir a esa acción ocupo transformación. Como bien lo estaba explicando usted y lo comentaban los compañeros, cuando nosotros llegamos a un punto de transformación sufrimos diferentes cambios y esos cambios en su mayoría son muy dolorosos. Nadie quiere ir a esa oscuridad, al menos a mí me pesa y lo pienso 2 veces. Aún así, cuando me ha tocado, pues he tratado de entrar de la mejor manera, a pesar de que de repente puedo querer renegar y recuerdo el propósito que tengo desde que empecé a tomar esta conciencia. Pero es muy duro porque a nivel físico, energético y emocional se viven unos procesos de verdad increíbles, increíbles desde el dolor de darte quién eres, darte cuenta en verdad quién eres y el ir a recorrer esa obscuridad que es tuya y nada más tuya. Esa obscuridad que es mía, que yo la he ido viviendo y que la he ido cubriendo y que me he ido engañando. Entonces, no es fácil y se tiene que hacer un recorrido de camino, como usted lo mencionaba. Hay un recorrido en el camino y volverse de ese camino no es fácil. Puede ser en determinada vida, puede ser que haya vidas donde definitivamente no me regresé ni me convertí, pero creo yo que llega un momento preciso donde el Espíritu Infinito, si tú empiezas a saber quién eres y tú aceptas, pues conectas con este Espíritu Infinito que ya está ahí esperando nada más ese momento que tú digas ya. Y yo lo veo así y me gusta mucho a mí esta parte cuando nosotros trabajamos o entramos a Temazcal. eh, yo voy con esta conciencia de ir a ver más allá de la realidad, que es esa meta, ¿no? Es ver más allá de lo que yo puedo ver, entendiendo que también hago muchas ilusiones en mi mente y juego demasiado con ella, y que eso hace que constantemente me esté saboteando. Pero en el momento que yo entro ahí a Temazcal y vuelvo a conectarme con mi interior y mi oscuridad, empiezo a hacer ese examen de conciencia. Y cuando oigo el crujir de esas piedras calientes con el agua, ese atlachinoli, la verdad me llega así todo lo que usted dijo, esta transformación. En realidad, el agua cuando cae en el fuego se transforma totalmente. Y así es aquí con nosotros. Cuando los corazones son de nieve, el fuego los derrite. Cuando los corazones son de agua, el fuego los evapora. El vapor se va elevando y forma nubes. Las nubes tienen el contacto de nuevo con el fuego y se precipitan así de una forma que se convierten en lluvia. Se nutre la tierra y la tierra da sus frutos y sus frutos me alimentan. Entonces, en realidad, todo es necesario, todo ese recorrido que se hace es necesario para lograr esta transformación. Y yo agradezco mucho que haya gente como usted y gente como la que estamos aquí reunidos, porque esto está hablando de una transformación. Al menos para mí es mi deseo. Y pues con eso me quedo. Muy bien, muy bonito como siempre. Bien, Blanca. ¿Y Pablo qué nos dice? Pues sin palabras, ya todos lo dijeron, ¿no? No, Un poquito. yo pienso que la metanoia se da en todos los niveles, ¿no? Desde que vamos cambiando, transformando nuestros hábitos alimenticios, desde que vamos transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de dirigirnos hacia las demás personas. Yo pienso que se va dando poco a poco, nos hace como que un flechazo y todo crecimiento duele. Yo estoy ahorita con unos dolores impresionantes, estoy con la garganta casi cerrada. Bueno, ya la voy librando, pero ayer todavía estaba muy, muy mal y yo no entendía el por qué estaba tan mal. Trabajamos muy, muy, muy fuerte el domingo
En lo personal, yo no entendía, ¿no? No entendía el por qué estaba sufriendo yo tanto y por qué el domingo, pues estuve muy mal. Ayer eh, prácticamente no me podía mover, eran unos dolores impresionantes, ¿no? Y hoy en la mañana me doy cuenta de que tuve un hermano no nacido antes de mí. Entonces era el dolor, ¿no? Me llega la información yo obviamente si nace ese hermano, yo no nazco. Entonces, me tuve que poner a investigar todo el día de hoy. Ahorita me siento un poco mejor, me duele mucho la parte de los pies. La parte de los pies son dolores muy impresionantes, me duele hasta el hueso, ¿no? Entonces el crecimiento duele. Y la metanoia se va dando entonces yo siento que se va dando en todos los ámbitos. Y hasta en el espiritual, hasta el reconocer, hasta el ver qué hicieron nuestros ancestros, las pérdidas, los hermanos no reconocidos. En este caso, para mis padres, el hijo no reconocido. Entonces, sí estamos en procesos muy fuertes, creciendo, pero no es fácil. Nada es fácil. El crecimiento espiritual es muy costoso, muy bonito, pero hay que pagar el precio. Un poco doloroso. Sí. Claro. Oye, pero es doloroso para la personalidad. Ya cuando se va trascendiendo la personalidad, deja de ser doloroso. Acuérdense de la poesía esa que a veces por ahí les digo. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Y cuando ya se trasciende la personalidad y se ve todo, se logra ver de manera metapersonal, más allá de la personalidad, entonces esas amarguras dejan de doler. Pero sí, es el proceso que todos llevamos. Y ahí vamos caminando, pero si nos ayudamos y nos instruimos unos con otros, sabemos cómo hacer y qué vamos a hacer. Y después llegará el momento que nos podamos reunir en vivo para hacer algunas prácticas de todos estos tipos que nos van a ayudar mucho. ¿Quién falta de dar su opinión, su punto de vista acerca de lo que vivimos hoy? ¿Ya todos lo dieron? ¿Faltó alguien? Como dicen en la iglesia, exprésalo ahora o calle para siempre. Y ocurrió que una señora, cuando dijeron eso, salió y dijo, ese que se va a casar es mi ¿qué? Es mi yerno, y está casado con mi hija, y ya nos dejó que se casaran. Así fue eso. Bueno, pero el caso es que aquí nosotros estamos viendo todo esto muy bonito y ya me parece que vamos a dar por terminado y nos vemos la próxima semana para continuar ya en qué es lo que vamos a hacer. Ya dijimos más bien ya dijimos el qué es metanoia, la transformación. Ahora vamos a ver la semana próxima el cómo vamos a dar estos pasos. Y vamos a hacer varias propuestas y todos vamos a proponer a ver cuál es la que nos funciona mejor. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Igual, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.